Amigos y amigas, atentos, empezamos una aventura maravillosa de conocer algo que realmente respiramos, algo que celebramos, vivimos, pero más que algo, yo creo que es un alguien, es una familia, es una comunidad que se llama iglesia. Que no te suene a chino, que no te suene, no sea algo así un poco misterioso, no, es algo en el cual nosotros nos encontramos cada día, por la fe, por el trabajo y por la educación que ejercemos en el consorcio, respiramos, vivimos, existimos en la iglesia. Seguramente ustedes estos días se han hecho algunas preguntas. ¡Wow! Eso de eclesiología suena una cosa así. Pues busquen diccionarios, no molesten. Oye, eso es importante para ustedes como educadores, no se pasen. ¿Qué pedimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes en clases? Que investiguen, que averigüen, que dominen la materia que compartimos con ellos. Y ustedes tienen esa responsabilidad, atentos, de investigar, de averiguar. Si en el material que les vamos a facilitar ustedes encuentran términos nuevos, busquen el diccionario, busquen en el mismo internet, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes averigüen. Definitivamente, iglesia, eclesiología, ojo, eclesiología es el estudio científico, teológico sobre la iglesia. De ahí viene eclesiología. Ustedes saben el término logos, es estudio, es palabra sobre la iglesia. De modo, como dije, empezamos una hermosa aventura para conocer esa familia, esa iglesia que nosotros tenemos. Recuerden, les vamos a presentar en esta experiencia, en este camino, 4 módulos. Atentos, 4 módulos. El primero, la iglesia en la historia de la salvación. Tú tienes una historia, tu vocación tiene una historia, la iglesia también tiene una historia, desde la creación hasta nuestros días. Y van a encontrar un gráfico en el módulo que les vamos a facilitar con 5 momentos en esa historia de salvación. Averigüen, eso va a ser un módulo muy interesante. El siguiente módulo vamos a averiguar, atentos, de manera muy interesante, la iglesia en la palabra de Dios, que se conoce como revelación. Es decir, Dios se comunica con su pueblo, Dios se manifiesta a su pueblo. En el Antiguo Testamento los profetas, los patriarcas, etcétera, etcétera. Y el culmen, la plenitud, la perfección de la revelación es Cristo Jesús. De modo que, ¿qué encontramos en la palabra, en la revelación sobre la iglesia? Luego un poquito de tradición, pero sobre todo en el magisterio de la iglesia. Atentos, amigos y amigas, hasta el Concilio Vaticano II, la gran revolución, la gran transformación de la iglesia ha sido el Concilio Vaticano II. Y no podemos descuidar, digamos, un giro. ¿Conocen a Copérnico? Ustedes conocen, son docentes, no se pasen. Entonces ha habido una revolución, un giro copernicano en el tema de la iglesia en el Concilio Vaticano II. Antes del concilio tenemos una iglesia piramidal, ¿no? Muy vertical, pero en el Concilio Vaticano II la iglesia recupera de cómo era en su principio, en su origen, con Jesús, las primeras comunidades, Hechos de los Apóstoles. Luego encontramos la iglesia en los padres de la iglesia. Lo que importaba era la comunidad. Y el Concilio Vaticano II retoma esta imagen, esta experiencia de ser una comunidad donde participamos juntos, celebramos juntos, somos una familia, la cercanía. Y recuerden que el Papa Francisco en este momento le está poniendo sabor, ojo, cercanía a toda esta iglesia. Esta iglesia renovada en el Concilio Vaticano II ahora es una iglesia de pobre para los pobres, y no puede ser una ONG o una organización que funciona, que trabaja, sino cercano, atento a la persona que sufre. Imagínense, todo eso rápidamente revisaremos en el Concilio Vaticano II, que la iglesia es imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tercer módulo, definitivamente ser 4 características que tiene la iglesia. ¿Te la sabes? Si no sabes esto, pucha, no sé qué haces tú en el colegio del consorcio, ¿ya? No sé, no te entiendo, no sé qué habrá hecho tu director, pero yo te reto, si lo sabes, ya tienes tu nota aprobada en este momento y sé consciente, pero te ayudo.
La iglesia tiene 4 características, son como las 4 patas de nuestras mesas que tenemos y no podemos descuidar. Ojo, es católica, apostólica, ojo, una y santa. Son las 4 características, ya tienes presente. Y eso vamos a preguntarnos por qué es católica, qué significa ser católico, por qué es apostólica, porque nosotros no somos una iglesia improvisada que surgió hace poco, viene desde los apóstoles, hay una continuidad, ojo, hay una unidad, a pesar que hay una diversidad de carismas, de vocaciones, de servicios. Imagínense, en el mismo consorcio hay una diversidad, hay diversidad de congregaciones y cada cual respira una experiencia de valores de axiología de acuerdo a la fundación carismática que tienen los fundadores. Entonces hay una unidad, pero hay una diversidad. Y finalmente es santa, porque el fundador es santo, Jesús es santo, y estamos llamados a la santidad, a pesar que tenemos defectos y pecados, y como iglesia también atentos, de modo que ustedes tienen que descubrir todo ello. Escuchen, y el 4.º módulo va a ser para descubrir 3 dimensiones de la iglesia. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Que la iglesia es misterio, la iglesia es comunión, la iglesia es misionera. Van a encontrar en el material que les vamos a facilitar algunos gráficos, ya les adelanto. ¿Por qué es misterio? No porque dijeron como los griegos algo desconocido, no. Atentos. Misterio significa un proyecto en el lenguaje paulino, en el lenguaje de San Pablo. Misterio significa, atentos, que hay un proyecto del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia no es un invento humano, la iglesia es un regalo de Dios para los hombres, y ese regalo es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso iremos profundizando. Ese es misterio. Ahora, la dimensión más importante de la iglesia es la comunidad, y la iglesia se encuentra como una comunidad en medio de la sociedad, en medio del mundo, en medio de la humanidad, y la fortaleza más grande que tiene la iglesia es ser una comunidad, como tu colegio. Es una comunidad, es una familia. Queremos estar cada vez más unidos, más integrados. Así tiene que ser la iglesia. Para eso nos hemos bautizado. Y definitivamente, ojo, desde el principio hasta ahora la iglesia sigue siendo misionera, porque tenemos que seguir transformando, tenemos que seguir practicando las bienaventuranzas, tenemos que seguir viviendo el evangelio. Entonces la iglesia busca la construcción del reino. Hasta que el reino se construya, la iglesia es misionera. Misionera, tiene que evangelizar. Entonces tengan presente estas 3 dimensiones que explicamos en el 4.º módulo, para que ustedes se mantengan atentos durante toda esta experiencia que estamos empezando, una aventura de conocer nuestra familia. ¿Saben? Vamos a responder a 4 preguntas. Ten presente. La primera pregunta: ¿de dónde viene la iglesia? ¿De dónde viene la iglesia? Segunda pregunta: ¿a dónde va la iglesia? ¿A dónde peregrina la iglesia? ¿A dónde camina la iglesia? Y tercera pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ojo, la 4ª pregunta, una pregunta muy práctica: ¿cómo vives tu compromiso desde el bautizo al interior de la iglesia? ¿Te sientes parte de esta familia? ¿Perteneces a la iglesia? En este momento tú te sientes realmente conectado a esa iglesia. Ojo, por eso la pregunta es: ¿cómo vives tu compromiso bautismal en la iglesia? Atentos. Y les invito a descubrir estas preguntas y a fortalecer y sobre todo a responder no solamente con el material. El material es teórico, pero eso nace en una experiencia. Primer espacio para que puedas responder a tus preguntas: primero tu familia, que es una iglesia doméstica. Segundo espacio para que puedas descubrir tu colegio. Es una comunidad educadora, es una iglesia que ejerce un ministerio muy bonito: educar. Y el tercer espacio donde tú puedes realmente reavivar y responder a estas preguntas: tu parroquia. De modo que te he citado 3 espacios humanos donde los bautizados se mueven y tú tienes que participar, y es allí donde tú tienes que pertenecer. ¿Qué es lo que buscamos con este curso? Eclesiología, que tú te sientas perteneciente a tu familia, iglesia doméstica, a tu colegio, comunidad educadora, y a tu parroquia, comunidad de comunidades, porque en tu parroquia hay muchas comunidades que hacen diferentes actividades.
solo para que tú te evalúes. ¿Realmente perteneces a tu familia? ¿Perteneces eclesialmente a tu familia? Sé que hay una pertenencia de apellido, sé que hay una pertenencia de familia, pero pertenencia de fe, ¿lo sientes? En tu colegio, ¿realmente tú perteneces a esa comunidad? Porque el fundador de tu colegio ha soñado con una iglesia educadora. Ha querido la iglesia de Jesús sea esa iglesia educadora. Y tu parroquia sobre todo. O solamente te dedicas a tu cole y respiras, no sé, pues según el carisma salesiano, no sé si me ocurre de los de San Francisco, no sé. O realmente perteneces a esa gran iglesia que se concretiza en una parroquia. Resumiendo, entonces, anímense por favor a conocer un poquito nuestra familia, nuestra iglesia. Primero, esos 5 momentos desde el origen hasta este momento. 2, las 4 características. Y 3, las 3 dimensiones. Y te dejo con una pregunta en base a esta motivación inicial que estamos haciendo. ¿Cuáles son las 3 tareas que tú tienes desde tu bautizo? ¿Cuáles son las 3 tareas, las 3 misiones que tú tienes desde tu bautizo? Y respondan por favor a través del correo, de esta facilitación digital que tenemos, y un poquito explica desde tu experiencia cómo vives esas 3 tareas tú, por favor. No olvides, desde tu bautizo tienes tú 3 tareas, 3 misiones. ¿Cuáles son esas 3 tareas? Que Dios los bendiga y que sigan estudiando, no se desanimen por favor, y si hay, como digo, algún término nuevo por ahí, busquen, averigüen, no se preocupen. No les vamos a dar todo mascarito, a cuidado. Exigentes, hay que hacer un poquito de esfuerzo y sacrificio.